En breve, los candidatos a comisionados residentes en Washington debatirán entre sí en 5 temas previamente seleccionados. Así es, Alex. El primer tema estará relacionado con empleos y seguro social. El segundo será sobre educación y becas Pell. Luego debatirán sobre salud y Medicare. En la cuarta ronda se centrarán en la enmienda sobre el derecho a la fianza y por último debatirán sobre el estatus político de la isla. En cada ronda los candidatos contestarán una pregunta relacionada con el tema y posteriormente tendrán un turno de refutación o reacción. El orden para cada ronda fue ya previamente sorteado. No obstante, Gloria, ha creado expectativa en este debate la oportunidad que tendrán los candidatos de hacerse preguntas unos a otros. Ciertamente, Alex, por primera vez en la historia de los debates políticos de Puerto Rico, los candidatos tendrán la oportunidad de contestar preguntas realizadas por sus adversarios políticos. Queremos darle las gracias a cada uno de los candidatos, así que bienvenido, licenciado Pedro Pierluisi. Saludos a todos, gracias por la oportunidad. Sayacet Guillón. Un placer estar aquí. Licenciado Juan Mercado. Saludos a ti, Alex Gloria, y a los compañeros y al pueblo de Puerto Rico. Licenciada María de Lourdes Guzmán. Muy buenas noches, buenas tardes, saludos a todos. Profesor Félix Córdoba. Saludos a todos, un placer estar aquí con ustedes. Y Rafael Cox Salomar. Muchas gracias al Sistema Ana Geméndez, a Noti1 y a los compañeros de debate por esta voluntad de diálogo importante de cara a la elección. Bueno, luego de este saludo me parece que no debemos esperar más y vamos a comenzar, no sin antes preguntarles a ustedes, los 6 candidatos, ¿por qué los electores deben votar por usted y no por otro candidato? De acuerdo al sorteo, esta primera ronda la inicia el licenciado Pedro Pierluisi. Tiene 1 minuto. Adelante. Buenas. Tú que me ves o me escuchas, vas a tener la oportunidad hoy de comparar entre todos los aspirantes a la silla que yo ocupo. Y el 6 de noviembre te vas a poder expresar. En mi caso, yo he hecho el trabajo. Yo he estado en Washington representándote durante los últimos 4 años y nos ha ido muy bien en Washington. En la ley ARRA, el programa de recuperación económica, conseguí que nos trataran como un estado, aunque no lo somos. Y significó $7,000 millones para la isla cuando más los necesitábamos. La reforma de salud, ahí tuve que llevar nuestro reclamo al propio presidente de los Estados Unidos. Y se triplicaron los fondos federales para la salud en Puerto Rico. Y el crimen, he logrado que el Congreso le imparta instrucciones a todas las agencias de ley y orden federales que aumenten sus recursos en la isla. Estoy listo para seguir representándote por 4 años más. Rafael Cox Salomar, adelante. Hermanas y hermanos puertorriqueños, soy Rafael Cox Salomar, el hijo de una familia puertorriqueña trabajadora que tuvo la oportunidad de estudiar dentro y fuera de Puerto Rico. Y que luego de años de trabajo y de esfuerzo en Washington, defendiendo el Estado Libre Asociado, decidí regresar a Puerto Rico para defenderlo de las garras de esta administración Fortuño Pierluisi, que quieren acabar con Puerto Rico y te tienen económicamente acorralado. Esa ha sido la historia de los pasados 3 años y medio. El incumbente querrá pintar castillos en el aire, lanzar bolas de humo, pero tú sabes que estamos peor ahora que hace 3 años y medio atrás. Y la única forma de rescatar a Puerto Rico en este momento importantísimo de nuestra historia es votando íntegro en esas 3 papeletas por el Partido Popular Democrático. Le corresponde el turno a Sayacet Guillón. Gracias. Quiero ser comisionado residente porque quiero luchar para que se acabe en este país las inequalidades que hay en este país. Quiero luchar porque se acabe el clasismo, el racismo, estas cosas que dividen a todos los puertorriqueños. Quiero luchar también para ser comisionado residente porque quiero ser el último comisionado residente de esta colonia desde hace 500 años. Quiero luchar partir desde la unión, no la división de estatus como ha pasado siempre en este país. Quiero luchar porque recuerdo a mi ancestro Manuel Colchado Juárez, un isabelino que salió de Isabela hacia las Cortes de España, allí murió sin terminar su gesta. Quiero ser comisionado residente porque recuerdo a mi tío abuelo Ramón Guillón Rodríguez de Ponce, el cual luchó en las playas de Normandía, allí vertió su sangre, en Italia. Sin embargo, no podía votar por el presidente de Estados Unidos. Recuerdo, amigos míos, cuando estaba en Estados Unidos, estudiaba en la Universidad de Johns Hopkins y en otros centros de saber. Era muy difícil para los puertorriqueños estar allá. Allá las cosas son difíciles. Por eso es que tenemos que nosotros los puertorriqueños unirnos para poder seguir adelante. Félix.
Adelante. Tengo la aspiración de ir a Washington por dos motivos, lo puedo resumir. Primero, estamos convencidos que Puerto Rico está viviendo en una crisis realmente peligrosa. Literalmente estamos caminando hacia un abismo. Segundo, cuando este gobierno actual comenzó su gestión en el 2009, lo primero que hizo, concertadamente con un grupo de grandes empresarios, fue dejar sin trabajo a sobre 30,000 empleados públicos. Dejó sin efecto los convenios colectivos y además atacó sistemáticamente a las uniones obreras con reformas laborales, quitándole derechos adquiridos. Yo pienso ir a Washington precisamente a representar a esos sectores laborales que han sido duramente golpeados en este gobierno y a plantear en Washington, que es fundamental para Puerto Rico, una reestructuración económica, un nuevo trato económico para nuestra isla. Allí encontraré aliados importantes en los sectores trabajadores, estudiantiles y comunitarios que también han sido golpeados por esta crisis y nos vayan a ayudar a resolver los problemas que estamos sufriendo. Ahora le corresponde el turno a Juan Mercado. Adelante. Voy a Washington con el propósito de convertirme en el síndico liquidador de la colonia. Un régimen que a nadie satisface, en el cual aquí hay 6 candidatos, de los cuales 5 estamos convencidos de que este régimen no nos lleva a ningún lugar. Los puertorriqueños en la noche de hoy podrán trazar la línea entre el candidato los candidatos de la asimilación permanente y el candidato de la independencia, que será el que podrá ir a Washington a representar los intereses de Puerto Rico frente a los que históricamente han ido a Washington a representar los intereses de los Estados Unidos con la mano extendida y la cabeza agachada. Le corresponde el turno a la licenciada María de Lourdes Guzmán del MUS. Saludos, hermanas y hermanos. Nosotros tenemos un discurso diferente en el Movimiento Unión Soberanista, donde nosotros nos proponemos denunciar ante los Estados Unidos el coloniaje al que hemos sido sometidos por 114 años. Ustedes están observando cómo mis compañeros aquí les transmiten una realidad que es muy conveniente para la posición que cada cual proyecta. Nosotros en el Movimiento Unión Soberanista queremos llevar una denuncia al Congreso de los Estados Unidos porque llevamos 114 años de coloniaje en una situación que solamente conviene a los norteamericanos, que nos han atropellado con una dictadura comercial donde controlan todos los sectores de la vida de los puertorriqueños. E independientemente de que nos estén diciendo de que nosotros vivimos muy bien, que qué haríamos sin los norteamericanos, ¿qué es lo que estamos viviendo? La debacle económica de Puerto Rico, la crisis social, política y moral más grande, y tenemos que denunciar ese atropello ante los norteamericanos. Bien, amigos, pasemos ahora a debatir sobre empleo y seguro social. Cada uno de los candidatos tendrá 1 minuto y medio para responder. La pregunta es la siguiente: ¿de qué forma su gestión en Washington ayudaría a la creación de empleos y al crecimiento económico en Puerto Rico? ¿Y qué planes tiene para evitar que Puerto Rico se afecte por recortes o la quiebra del seguro social? El primer turno le corresponde a Rafael Cox Alomar. Adelante. Tú y yo sabemos que esta administración Fortuño Pierluisi ha sido un desastre económico para Puerto Rico. 30,000 empleados públicos lanzados a la calle producto de la ley insensible, mezquina y elitista Ley 7. Hay 200,000 hermanos y hermanas puertorriqueñas que en este momento están en la calle buscando trabajo y no encuentran. Bajo esta administración se han perdido cerca de 143,000 empleos. Han cerrado cientos de fábricas. Las quiebras van por los miles y la gente no puede ni siquiera pagar la cuenta de la luz. Y eso lo he visto yo en mis visitas. Jamás podré olvidar la cara de esa joven madre de Eloísa que me dijo: tengo que escoger entre pagar la luz o comprar el alimento para mis niños. La realidad es que hace falta un comisionado residente que vaya a Washington a meterle el pecho a terminar con las leyes de cabotaje. Pero el incumbente no lo hace porque responde a los intereses navieros. Hace falta un comisionado que le meta el pecho al tema de energía renovable, pero no lo hace porque en energía eléctrica tienen una francachela de contratos. Hace falta alguien que le meta el pecho en Washington al tema agrícola,
pero no lo hacen bajo esta administración porque no creen en la tierra. Y hace falta alguien en Washington que defienda la banca boricua, que en este momento está al borde de la quiebra, pero no lo hacen porque no creen en darle al ELA un tratamiento distinto al de los estados. Hay que rescatar a Puerto Rico el 6 de noviembre votando por el Partido Popular Democrático. Bien, ahora el turno es para Sadia Sept Guillont. La creación de empleos es realmente para nuestro partido, el Puertorriqueños por Puerto Rico, uno de los pilares más importantes de nuestra doctrina. Estamos convencidos que uno de los problemas más grandes que tenemos es precisamente la autosuficiencia energética. Estamos conscientes que el Congreso de Estados Unidos ha legislado muchos incentivos, muchos de los cuales aquí en Puerto Rico no se utilizan, por desconocimiento, por falta de iniciativa. Es necesario que para que mejore la economía de este país podamos construir un Puerto Rico basado en una energía más limpia, una energía que sea más barata. Si no podemos conseguir esto, no vamos a poder competir con los otros países del hemisferio y no podamos competir en esta economía global. Entre los pilares que nosotros queremos postular para este país es además la autosuficiencia en comida. Estamos entrando ya en una situación en Puerto Rico que casi no tenemos suficiente autosuficiencia en cuanto a esto y va a llegar un momento en que no vamos a poder ser lo suficiente para poder mantenernos. Creemos también en el transporte colectivo. Hay muchas herramientas en Estados Unidos a nivel federal que no se han aprovechado y que es necesario para que Puerto Rico se pueda desarrollar en el futuro. En cuanto a la construcción, tenemos muchas ciudades que se han despoblado. Hay muchos incentivos también que podemos utilizar en este sentido porque es importante que nuevamente vamos a repoblar los centros urbanos de este país y tener suficiente espacio para poder plantar la tierra. Turismo total es muy importante para nosotros. Tenemos un concepto en el cual es necesario que los 78 municipios de la isla sean desarrollados, cada cual con sus cosas particulares que tienen, lo que lo hacen específico como algo bueno para que se pueda entonces tener un turismo en toda la isla. Ahora el turno es para Félix Córdoba. Adelante. Decíamos anteriormente que en Puerto Rico hace falta una reestructuración económica para ampliar nuestra base productiva y crear empleos. Y lo decíamos porque en la última década en Puerto Rico se han perdido prácticamente la mitad de los empleos de la manufactura, alrededor de 80.000 empleos. Esto representa realmente un colapso industrial y no es un colapso industrial de los últimos 3 años, es un colapso industrial de la última década y media. Lo que quiere decir es que los dos gobiernos que han estado en Puerto Rico, tanto del Partido Popular Democrático como del Partido No Progresista, son responsables de ese desastre económico. La tasa de participación laboral en Puerto Rico es de las más bajas del mundo. Quiere decir que solamente alrededor de 35 personas están trabajando por cada 100 que hay en la isla. Nosotros tenemos que reestructurar nuestra economía para resolver esto, porque estas personas que están excluidas del proceso productivo no están cotizando para el seguro social. Y en el futuro, cuando lleguen a una edad avanzada, se van a encontrar con una crisis realmente seria. Es la crisis que vas a enfrentar tú si sigues apoyando estos dos partidos que han estado gobernando en Puerto Rico durante los últimos años. Nosotros creemos que un elemento fundamental de la reestructuración de esta economía nuestra es devolverle a la agricultura su función como sector principal en nuestra economía. El Partido Popular Democrático dejó desaparecer la agricultura de Puerto Rico entre el 50 y el 70 del siglo pasado, y eso tenemos que resolverlo. Bien, amigos, ahora le corresponde el turno a Juan Mercado y al resto de los dos participantes para corresponder a la pregunta. Nuevamente la pregunta es, ¿de qué forma su gestión en Washington ayudaría a la creación de empleos y al crecimiento económico en Puerto Rico? ¿Y qué planes tiene para evitar que Puerto Rico se afecte por los recortes o la quiebra del Seguro Social? Adelante. Día a día los puertorriqueños vemos cómo miles de puertorriqueños salen del país, migran a los Estados Unidos buscando un mejor futuro. De igual manera vemos cómo más de un 14% de desempleo afecta y corroe nuestras vidas como país. La participación en el sector productivo es la más baja del mundo. Frente a esto, un régimen que no puede atender la crisis económica que vive. El Partido Independentista reconoce que el Seguro Social no es un regalo. El Seguro Social es una aportación que hacemos los puertorriqueños con el trabajo, producto del trabajo que realizamos. Pueden ver ustedes en los talonarios de sus cheques de dónde las deducciones que se hacen en ese particular. Nosotros proponemos que el problema está
en la administración de esos recursos, que que a pesar de que los puertorriqueños la pagamos, los norteamericanos lo administran conforme a sus intereses. Es preciso que los puertorriqueños utilicemos esos recursos para readministrar nuestra economía, para redirigir nuestra economía. Solo este proyecto se lleva a cabo con los poderes de la independencia. Por tal motivo, nosotros tenemos que adelantar y no tener miedo en echar adelante este país con el entusiasmo y que nosotros podamos atender nuestro propio futuro. Gracias, Mercado. Ahora el turno es para María de Lourdes Guzmán. Adelante. Bueno, lo que ocurre es que en este país desafortunadamente no ha habido voluntad para desarrollar económicamente al país y nos han sometido a ambos partidos que han estado por las pasadas décadas en el poder a una total dependencia. Como decía el compañero Córdoba, Puerto Rico tiene una de las tasas de participación más bajas y eso no se puede llamar progreso y desafortunadamente el presupuesto del país se está utilizando para gastos superfluos, para contratos y para muchísimas otras cosas que no vienen, no le hacen bien al país. Nosotros necesitamos exención de las leyes de cabotaje porque nos cuesta un 30% más que cualquier transporte marítimo de otro país. Nosotros necesitamos levantar nuestra agricultura porque Puerto Rico solamente produce el 15% de lo que consume. No podemos tampoco hacer tratados comerciales con nadie fuera del país que nos pueda ofrecer mejores productos porque nosotros somos una colonia de los norteamericanos. Así que el presupuesto que nosotros tenemos bien administrado nos puede servir realmente para desarrollar económicamente al país y para poner a trabajar en la economía formal a ese 61% de puertorriqueños que hoy está en la economía informal que lamentablemente se nutre en muchas ocasiones del narcotráfico, con todos los problemas que se desencadenan de esa situación. Yo entiendo que no es necesario que nosotros sigamos la dependencia. Con nuestros ingresos y nuestros recursos lo podemos lograr. Gracias a la candidata del MUS, pasemos ahora con Pedro Pierluisi. Adelante. La administración actual recibió el gobierno de Puerto Rico en quiebra y la economía colapsando. Tan pronto llegué a Washington, conseguí que nos incluyeran en la Ley de Recuperación Económica 7.000 millones de dólares para la isla y de igual manera 12.500 empleos creados por trimestre promedio. Puerto Rico quedó en el 6º lugar en toda la nación americana. Aparte de eso, conseguí que se le extienda a Puerto Rico créditos contributivos, el gobierno federal, cuando no somos parte del sistema contributivo federal, para que nuestros patronos les reciban $1,000 por cada empleo que crean y $5.600 por cada veterano que emplean. De igual manera, propuse la iniciativa de la 933A, un nuevo incentivo industrial para Puerto Rico con el apoyo de todo el sector económico en la isla. En cuanto a la ley de cabotaje, hice lo que nadie ha hecho. Le pedí a la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos que haga una investigación exhaustiva sobre el impacto de estas leyes en nuestra economía y que rinda un informe al Congreso. Y mi compromiso es que tan pronto ese informe se le lleve al Congreso, radicar la legislación que corresponda para buscar las exenciones que nos beneficien. Finalmente, el Seguro Social. Cuenten los seniors en Puerto Rico que yo siempre voy a defender ese programa, porque ustedes han pagado con su esfuerzo para tener una pensión decente que cubra sus necesidades básicas. Y yo voy a dar la pelea por ustedes en el Congreso. Finalizada la ronda de respuestas, pasaremos ahora, en el mismo orden en que lo hicieron anteriormente, a la reacción o refutación de los candidatos a lo que expusieron sus contrarios. Por lo tanto, el turno es para Rafael Cox Salomar. Adelante. Oye, por un momento me confundí, pensé que estaba debatiendo a Luis Fortuño, dando excusas por la incapacidad de esta administración. La realidad es que si en tu casa se hubiera habido la bonanza económica de que habla Pierluisi, tú lo sentirías en tu casa, pero tú y yo sabemos que eso no es cierto. El único movimiento económico que ha habido en esta administración ha sido a los bolsillos de los amigos de Pierluisi y de Fortuño. Bien, les recordamos o le dejamos saber a nuestro público televidente que los candidatos en este turno de refutación o reacción tienen 30 segundos. Adelante, Sadia Sepp Guillont. Nos hemos dado cuenta que uno de los problemas que tienen mayor parte de las personas que reciben aquí el Seguro Social es que muchos de los contratos en Puerto Rico son contratos profesionales y estas personas no han pagado suficiente para tener su Seguro Social. Hay unos incentivos en los cuales el gobierno, lo he visto en otros estados donde he vivido, les consigue un trabajo para que esos últimos años que le hace falta para terminar y poder cualificar para el Seguro Social pueda ser
pueda ser hecho. Si nosotros logramos traer eso a Puerto Rico, vamos a tener personas que van a poder participar del Seguro Social y no van a ser una carga para el Estado como sucede hoy en día. Pasamos ahora con Félix Córdoba con sus 30 segundos de refutación. Adelante. El colapso industrial que sufre Puerto Rico no es el resultado de los últimos 3 años. Como dije anteriormente, es el resultado de muchas contradicciones acumuladas. Y es interesante oír al comisionado residente decir que él ha propuesto la 933A, porque fue precisamente el Partido Nuevo Progresista el que fomentó y propició la eliminación de la sección 936, que es uno de los elementos fundamentales para la crisis económica que actualmente estamos sufriendo. No están proponiendo nada nuevo, estamos en las mismas propuestas viejas de los dos partidos que están ya desacreditados en Puerto Rico. En estos momentos el turno es para Juan Mercado. Adelante. La fiebre no está en la sábana. El problema económico y de desempleo en Puerto Rico no es uno temporal, es uno que es estructural y que responde a los vicios de la colonia. El problema es que hemos escuchado ya uno de los candidatos a comisionados que ha planteado que va a representar a la banca. El otro ya veremos a quién representa, pero en última instancia es la falta de poderes los que nos tienen este marasmo. Pasamos ahora con María de Lourdes Guzmán. Yo creo que el problema de la quiebra del país no tiene que ver con este cuatrienio. El país está quebrado hace mucho tiempo y es realmente por la política de desarrollo económico que los partidos principales han instaurado en el país. Y yo creo que todo se reduce a que simple y sencillamente nosotros no debemos seguir dependiendo de los norteamericanos, porque incluso hasta la quiebra del Seguro Social es injusta, porque nosotros lo pagamos, ellos lo administran y resulta que ahora tenemos que resolver, evitar que se quiebre el Seguro Social. Lo más importante es alcanzar la soberanía. Y finaliza este turno de refutación. Pedro Pierluisi, adelante. El liderato del PPD es el responsable de cada uno de los cesanteados del gobierno de Puerto Rico. Ellos fueron los que dejaron el gobierno en quiebra. Y ahora no pueden venir a criticar al gobernador Fortuño y a este servidor por las decisiones correctas que tomamos. Y no fueron 30,000, fueron 12,505 y me dolió cada uno de esos empleos. Este último año fiscal, precisamente por una buena política económica, ya tuvimos creación de empleo, 18,000 nuevos empleos, y eso no lo habíamos visto en 6 años. Educación y becas Pell, de esto estarán debatiendo los 6 candidatos cuando regresemos de la siguiente pausa. Y más adelante, por vez primera en un debate político en la isla, los candidatos se podrán hacer preguntas entre sí. Ya regresamos. Que se sienta sumamente orgulloso de ser puertorriqueño. Pues entiendo que debe ser una persona que nos representa a nosotros en el Congreso, que aunque no tiene votos, sí tiene voz y puede llevar el mensaje de este pueblo allá al Congreso. Que defiendan los mejores intereses de los puertorriqueños y que funcione con integridad independientemente de los partidos políticos, tanto aquí como en Estados Unidos. De una capacidad de mirar más allá de intereses partidistas limitados, de sectoriales, de lucro personal no se diga, sino de servicio por el país y sus necesidades. De regreso a los estudios de Sistema TV, ya los candidatos preparan las preguntas que se harán unos a otros dentro de muy poco aquí en el único debate entre los candidatos a comisionado residente en Washington. Alex. Asimismo es, Gloria, pero antes los candidatos debatirán sobre educación y becas Pell. Cada candidato tendrá 1 minuto 30 segundos para contestar. Empieza esta ronda Sadiasep Guillón y la pregunta es la siguiente. ¿Qué haría en Washington para mitigar el daño económico que representa para el pueblo de Puerto Rico los recortes de las becas Pell? ¿Y qué rol tiene el comisionado residente para fortalecer la educación primaria y secundaria en la isla? Adelante. Sí, definitivamente la educación es muy importante porque un país que no tiene educación es un país que está condenado a sucumbir. La escuela autosuficiente cooperativa es el concepto que el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico está propulsando. Es una escuela en la cual es la comunidad la que está a cargo de esa escuela. No es realmente la escuela de la comunidad como anteriormente se estaba propulsando, sino un concepto cooperativista. Entendemos que es el cooperativismo el futuro de Puerto Rico, porque es la comunidad local la que sabe realmente cuáles son las necesidades locales y que puede realmente involucrarse dentro de la educación de sus hijos. Entendemos que las becas Pell, por acción congresional particularmente de los republicanos, han sido recortados. Vamos a tener cada vez menos oportunidades de que las escuelas se puedan enseñar, en el sentido de que va a ser menos los semestres que van a estar disponibles.
Es algo que no tenemos control sobre eso, pero sí tenemos control de lo que hacemos aquí en Puerto Rico, los puertorriqueños, para que podamos educar no solamente a nuestros niños, también los padres. Tenemos generación ahora de padres que han salido de la escuela y que no tienen las herramientas suficientes para estar en el mundo del trabajo. En ese sentido, Puertorriqueños por Puerto Rico entiende que es necesario la educación continua para poder mantener la mano de obra diestra, porque la estamos perdiendo en este país. Félix Córdoba, del PPT. Nosotros hemos insistido en la reestructuración económica porque tenemos que hacer este país más autosuficiente. En el caso de las becas Pell hay un problema que es grave. Ya están siendo reducidas en el momento actual. Pero en Estados Unidos se han hecho estudios sumamente interesantes que han planteado que el objetivo de las becas Pell se ha erosionado. Porque lo que ha sucedido es que el nivel de aprovechamiento entre los estudiantes pobres y los estudiantes ricos se ha ido ensanchando. Lo que quiere decir es que ya las becas Pell han perdido gran parte de su capacidad para producir igualdad económica. Además, se han hecho unos análisis interesantes sobre la estructura de las universidades y se ha descubierto que en lugar de promocionar la igualdad, como sucedía después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace el sistema universitario es servir de garantizador de los privilegios en los Estados Unidos. En Puerto Rico la situación es peor. Para nosotros es fundamental defender la universidad pública y defender aquellos espacios que precisamente pueden romper con esta polarización de la riqueza que por un lado genera más pobres y por otro lado genera ricos. Yo en el salón de clase he visto a los estudiantes sufriendo, teniendo que darse de baja, por ejemplo, cuando este gobierno actual le impuso una cuota de 400 pesos por semestre. Es la angustia de ver a un estudiante excelente tener que dejar el salón de clases, es una cosa que tenemos que impedir. Nosotros tenemos que propiciar que la educación en Puerto Rico sea una fuerza de igualdad social y no que se convierta en una experiencia que garantice los privilegios de los que ya tienen riqueza. Gracias, Córdoba. Ahora le corresponde el turno a Juan Mercado, del PIB. Como profesor universitario veo todos los días cómo los estudiantes hacen malabares para satisfacer sus necesidades académicas y sus necesidades económicas. La realidad es que los puertorriqueños necesitamos una educación universitaria accesible. Mis estudiantes no son como lo que planteaba un ex candidato a comisionado residente del Partido Nuevo Progresista, que decía que utilizaban los dineros, los recursos económicos de las becas para satisfacer vicios. Los estudiantes trabajan diariamente y estudian diariamente por un mejor futuro. El problema está que en Puerto Rico el factor económico no debe de ser un problema de educación. No lo es como cuestión de hecho. 3.5 billones de dólares conforman el presupuesto del sistema de educación de enseñanza, del cual una cuarta parte se va a salarios de personas. Lo demás, ¿dónde está? En los bolsillos de sabrá Dios quién. La realidad es que el desastre en el sistema público de enseñanza responde a las prioridades de los partidos políticos coloniales que han utilizado como botín de guerra los sistemas educativos. En cuanto a la educación universitaria, ante el problema de las becas Pell, ya el Partido Independentista propuso que se establezca un mecanismo de responsabilidad social a los estudiantes que lo necesiten, luego de que se haga un censo de quienes necesitan esos recursos. Gracias, Juan Mercado. Le corresponde el turno a María de Lourdes Guzmán, pero antes repetimos la pregunta: ¿qué haría en Washington para mitigar el daño económico que representa para Puerto Rico los recortes de las becas Pell? ¿Y qué rol tiene el comisionado residente para fortalecer la educación primaria y secundaria en la isla? Adelante. Bueno, el Departamento de Educación es la agencia que más dinero recibe de todas las agencias por el presupuesto combinado. Me parece que hay que supervisar la utilización de ese presupuesto, que hoy se va en todo menos en las facilidades de las escuelas, en los salarios de los maestros, en los materiales y en lo que corresponde a la educación. Hay que acabar con los contratos y con los gastos superfluos y hay que darle el dinero a la educación como corresponde para que nosotros podamos echar hacia adelante nuestros niños y nuestros jóvenes. En cuanto a la universidad, obviamente la Universidad de Puerto Rico tiene que ser y seguir siendo nuestro principal centro docente y hay que protegerla, acabar el asedio político al que ha estado sometido en estos últimos casi 4 años, eliminar esa junta de síndicos que lo que ha hecho es politizarla, acabar con la cuota que, como decía el doctor Córdoba, ha mermado la matrícula de la Universidad de Puerto Rico significativamente. Y yo sé que en el presupuesto del gobierno central
nacional, hay dinero suficiente para nosotros romper la dependencia de las becas Pell. Lo que pasa es que ese presupuesto hay que utilizarlo en lo que corresponde, y la educación no puede seguir siendo un privilegio, tiene que ser un derecho, y todos tenemos que respetar y proteger ese derecho porque va para nuestros recursos humanos, que es lo más importante que tiene nuestro país. Ahora Pedro Pierluisi, adelante. Esta próxima década debe ser la década de la educación. Y desde que yo llegué al Congreso le di la mayor prioridad. Pedí ser miembro de la Comisión de Educación y Trabajo del Congreso. Y me di a la tarea para apoyar que la beca Pell aumentara. Y llegó al máximo actual, $5,500. En épocas recientes, ante la crisis fiscal del gobierno de los Estados Unidos, me uní a mis colegas del Partido Demócrata para mantener el tope de la beca. Y ahí está. Por otro lado, como en la Universidad de Puerto Rico se dio claramente una mala administración y no hubo alternativa y tuvieron que imponer una cuota especial, yo conseguí que se incluyera a Puerto Rico en un crédito contributivo para los padres de jóvenes que estudian en la universidad. Y es de $1,000 y aplica en Puerto Rico. Se los reembolsan al Departamento de Hacienda. En cuanto a la educación primaria y secundaria, mi lucha desde que llegué al Congreso es que mejore la educación bilingüe en Puerto Rico. El inglés es indispensable hoy en día para que nuestros jóvenes progresen y adelanten. El español es importantísimo, pero debemos ser bilingües. Y yo soy el mayor promotor del programa de intercambio de maestros a nivel de todos los Estados Unidos. Es importante que aquí en Puerto Rico se le dé la mayor atención a esas escuelas bilingües que queremos poco a poco ir aumentando para que al final de esta década todos nuestros jóvenes sean bilingües. Rafael Cox Alomar, adelante. La única contribución de Pierluisi al debate educativo en el Congreso fue precisamente quedarse dormido mientras se golpeaba el programa de las becas Pell y de los préstamos Stafford, que son la espina dorsal del financiamiento de la educación universitaria de nuestros jóvenes. Aquí no ha habido plan de contingencia alguno. Hablan de escuelas del siglo XXI y las escuelas aquí son del siglo XVII. Aquí no hay ni siquiera papel higiénico en muchas escuelas públicas de Puerto Rico. De 1.500 escuelas que tiene el sistema, 1.200 no cumplen con los estándares federales. Aquí no se le paga a los maestros en este gobierno de Pierluisi. Aquí el martes en la noche en Dorado me topé con una maestra de elemental que me enseñó la cuenta de Walgreens, porque ella misma con su propio dinero tuvo que comprar los materiales para equipar el salón de sus estudiantes. Esa es la realidad, esa es la crisis que hay en Puerto Rico porque no hay una visión amplia de lo que es la educación como la raíz de la democracia puertorriqueña. Y por eso, para eliminar este desastre hay que votar íntegro por el Partido Popular Democrático el 6 de noviembre. Pasemos ahora al turno de refutación. Los candidatos tienen 30 segundos cada uno. El primero en consumirlo es Sadiasep Guillón del PPR. Adelante. Uno de los problemas de la educación de Puerto Rico, en la cual no tenemos una igualdad entre la escuela pública y la privada, es que no tenemos un sistema de mérito. Aquí en Puerto Rico los maestros realmente se promueven por el partido que pertenezcan. El bipartidismo se ha metido tanto dentro de nuestra política, dentro de nuestras instituciones, que hoy en día los maestros no son realmente promovidos por su educación, por su continuada educación y por sus méritos. En la medida que nosotros acabemos con esto y no se mencione en el lugar de trabajo a qué partido tú perteneces, vamos a producir una educación de éxito. Gracias a Sadiasep Guillón. Ahora le corresponde el turno a Félix Córdoba. Adelante. Es interesante oír los comentarios de los dos partidos principales, porque parecería que ellos no han estado gobernando en Puerto Rico. La crisis de la educación no es de los últimos 3 años. Yo me alegro oír al compañero Cox Alomar decir que las escuelas responden al siglo XVII, porque realmente eso es un planteamiento sorprendente, ¿verdad? ¿Quién ha enviado las escuelas nuestras al siglo XVII? Ha sido el Partido Popular Democrático, el Partido No Progresista con su gobierno. Los dos son responsables de la crisis actual de nuestro sistema y lo que tenemos que hacer es abrir un espacio para salir de este bipartidismo que nos está asfixiando en Puerto Rico. Adelante Juan Mercado con sus 30 segundos de refutación. Mientras los estudiantes de Puerto Rico hacían lo que tenían que hacer, exigir que no se les impusiera una cuota, el secretario de la Gobernación del Partido Nuevo Progresista planteaba que había que tirarle la policía y caerles a macanazos.
Los estudiantes tienen razón. La manera en que se ha conducido la Universidad de Puerto Rico y la educación por los partidos coloniales ha sido como un botín de guerra. 30 segundos para María de Lourdes Guzmán. Pues me parece que más importante que estar dando énfasis en el bilingüismo, que no es otra cosa que americanizarnos, desnaturalizarnos. Nosotros deberíamos poner la prioridad en hacer de la escuela un entorno agradable, mejorar el currículo y combatir la deserción escolar. Y en vez de quitarle las clases de educación física, de música, de bellas artes a los jóvenes, enseñarles otra vez eso para que desarrollen una inteligencia cabal y se afirme su nacionalidad como puertorriqueños y no como americanos, que es lo que no somos. Adelante, Pedro Pierluisi del PNP. El liderato del Partido Popular Democrático no tiene credibilidad alguna en el área de educación. Dejaron al departamento en probatoria, estaba en probatoria y por 6 años lo estuvo. Y fue esta administración la que lo sacó de esa probatoria y la que ha invertido la mayor cantidad de recursos para mejorar nuestras escuelas. $1.000 millones para 100 escuelas del siglo XXI que dan gusto, que son modelo para el mundo, y un compromiso de 100 escuelas adicionales de siglo XXI para el próximo cuatrenio. Finaliza este turno con Rafael Cox Alomar del PPD. Tú y yo sabemos que lo que Pierluisi acaba de decir es falso. Ve a la página mía, rafaelcoxalomar.com, y vas a encontrar la carta del Departamento de Educación Federal con fecha de marzo del 2012, regañando al Departamento de Educación por la ineptitud al momento de desembolsar los fondos federales a las escuelas. La próxima vez que en lo que queda de cuatrienio traiga aquí a Nancy Pelosi, llévela por las escuelas públicas para que compruebe de que en efecto son escuelas del siglo XVII. Terminada esta ronda, es momento de pausar, pero en breve los candidatos debatirán sobre salud y Medicare. Gloria. Gracias, Alex. Y más adelante la histórica ronda en donde los candidatos se harán preguntas entre sí. Ya regresamos. La cualidad que debe tener un representante comisionado es saber bien y estar claro cómo puede conseguir fondos federales para mejorar las condiciones de este país. La honradez y que trabajen para el pueblo, que somos los que necesitamos. Un compromiso con su país, un sentido de responsabilidad, un sentido de urgencia hacia los problemas que acosan el país. El comisionado residente debe ser una persona muy recta y que esté trabajando para resolver el estatus del país. Usted está viendo y escuchando en Noti1 630 y Sistema TV el único debate entre los candidatos a comisionado residente en Washington. Es el momento de debatir sobre salud y Medicare. Gloria. Gracias, Alex. Ciertamente los candidatos tienen 1 minuto con 30 segundos para responder a la siguiente pregunta, que dice así: ¿cómo intenta lidiar con la disparidad de fondos federales de Medicare y Medicaid para Puerto Rico y de qué forma lograría un trato igual para los veteranos que han denunciado discrimen en los beneficios que reciben? El turno es de Félix Córdoba del PPT. Adelante. Yo creo que de la única manera que nosotros podemos reclamar igualdad de trato en Estados Unidos es movilizando a nuestro pueblo para que esté en la calle pidiendo sus derechos. Y una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que el escenario en Estados Unidos con respecto a los fondos de salud puede variar sustancialmente si, por ejemplo, tuviera una victoria el Partido Republicano y fuese vicepresidente de Estados Unidos, Paul Ryan, que es uno de los elementos que ha dicho que va a recortar, que va a liquidar la reforma de Obama y que van a recortar los fondos de salud. Es una persona que está a favor de la privatización del Medicare, que podría poner en peligro, incluso del Seguro Social. Ha dicho que está dispuesto a privatizarlo y podría poner en peligro todos estos elementos, todos estos fondos, algunos devengados y otros que son de salud para el pueblo de Puerto Rico. Nosotros creemos que una de las cosas que tenemos que hacer, además de reestructurar la economía, es reestructurar la salud, porque precisamente tenemos un sistema caro, tenemos un sistema que lo que hace es administrar la enfermedad y debemos producir un sistema que promocione la salud. Para eso hace falta crear otro tipo de sociedad que no tenga todas las contradicciones que tiene la sociedad nuestra actual, y una de las cosas que tenemos que hacer es devolverle al Departamento de Salud su capacidad para ser proveedor de servicios y no un comprador de servicios. Debemos eliminar todos estos elementos intermediarios que lo que han hecho es convertir la salud en un lucro y han encarecido nuestro sistema. La propuesta del comisionado residente de
de privatizar el centro médico es precisamente un peligro en este sentido, porque el que va a privatizar ese centro médico lo que busca son ganancias, y lo que va a propiciar es que salgan de Puerto Rico más ganancias que no se reinvierten en Puerto Rico y crean nuestra crisis actual. Gracias al señor Córdoba. El segundo turno es para Juan Mercado. Adelante. El consenso entre los puertorriqueños es que el sistema de salud no sirve. Médicos, pacientes, dentistas, técnicos de laboratorio, enfermeras, todos coincidimos en que ese sistema de salud está hecho para quitarle beneficios a los pacientes, negarle servicios a los pacientes. La realidad es que el problema está en que inmaterialmente los recursos que se destinen ahí, hay un intermediario que ha sido sostenido por ambos partidos políticos que han estado en el poder, Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, y ese es el que se lleva la gran tajada de los recursos, y el problema está en que ese dinero, la función de ese intermediario es negarle servicios a los puertorriqueños. Es fundamental que el país escuche la propuesta histórica del Partido Independentista, que es crear un sistema de salud universal, donde los recursos de salud estén disponibles a todos los puertorriqueños, de manera que podamos beneficiarnos. La privatización, la venta como pescado abombado de las facilidades públicas y de salud en el país ha sido una propuesta tomada de la mano de ambos partidos políticos, y el país tiene que superarla. Seguro de salud universal para todos los puertorriqueños. Gracias a Juan Mercado. Ahora el turno es de María del Lourdes Guzmán. Adelante. Bueno, el problema de la salud en Puerto Rico es como la educación. Aquí han estado las prioridades invertidas, y han estado invertidas para los partidos que han estado en el poder. Servicios esenciales como la educación y la salud están por el piso, es un desastre. Y en Puerto Rico la salud como la educación es un lujo. Y hay una disparidad entre lo que es el sistema público y el sistema privado. Y los que podemos pagar un sistema privado tenemos acceso a un mejor sistema de salud. Los que no pueden pagar, pues entonces están ajenos a recibir un servicio de salud decoroso. Es obvio que nosotros tenemos que terminar con estos intermediarios que son las compañías de seguros de salud, pero tristemente ninguno de los partidos principales propone eso. ¿Por qué? Porque estas organizaciones y los ejecutivos dentro de esas organizaciones les ayudan en el financiamiento de sus campañas, y no los vemos planteando el utilizar un pagador único para beneficiar a quién, al pueblo. Y con el asunto del Medicare, pues es triste porque eso es un derecho adquirido, todos lo pagamos, y sin embargo estamos sujetos al vaivén de la política partidista en los Estados Unidos, ahora amenazados con este señor Paul Ryan del Tea Party en los Estados Unidos, que quiere privatizarlo todo, como también se quiere privatizar aquí, porque aquí hace 20 años se comenzó la privatización de nuestros servicios de salud. ¿Para qué? Para que tengamos un servicio de salud desastroso, y ahora vienen con el centro médico, algo que tenemos que combatir con todas nuestras fuerzas. Gracias a María de Lourdes Guzmán. Antes de continuar con los tres candidatos restantes, la pregunta, repetimos, es la siguiente. ¿Cómo intenta lidiar con la disparidad de fondos federales de Medicare y Medicaid para Puerto Rico? ¿Y de qué forma lograría un trato igual para los veteranos que han denunciado discrimen en los beneficios que reciben? Adelante, Pedro Pierluisi. Por su estatus territorial, Puerto Rico siempre ha vivido un gran discrimen en el área de la salud. Y yo en Washington llevé nuestro reclamo hasta el propio presidente y el liderato de mi partido demócrata, y logré que se triplicaran los fondos federales para la salud y que hayan protecciones para todos los que tienen planes de seguro médico en Puerto Rico. 200,000 personas que habían perdido la tarjeta de salud en la pasada administración ahora la tienen. Y tenemos un compromiso de 50,000 personas adicionales con la tarjeta de salud en el próximo cuatrienio. En cuanto a Medicare, estoy dando la batalla por los hospitales y por los médicos, para que las tarifas, los pagos que reciben sean iguales a los que reciben sus pares en los estados. Y la parte B debe ser automática. Y los veteranos, la mayor inversión en facilidades médicas en Puerto Rico para los veteranos se ha dado en este cuatrienio durante mi incumbencia. Vamos a tener un centro de salud en Ponce para que no tengan que venir hasta San Juan, como nunca lo han tenido. Y finalmente, en cuanto a la alegada privatización, eso es del centro médico, eso es falso. La promesa del PNP es poner esas facilidades al día, utilizando el mecanismo de la alianza público-privada para el diseño, construcción y mantenimiento de las facilidades.
Yo voy a seguir dando la batalla por la salud de mi pueblo, siempre reclamando lo justo. Somos ciudadanos americanos y no se debe discriminar contra nosotros meramente porque lamentablemente vivimos en un territorio. Gracias, Pedro Pierluisi. Ahora el turno es de Rafael Cox Salomar. Adelante. Aquí en Puerto Rico le agradecemos muchísimo al presidente Obama de que nos haya incluido en la reforma de salud. Estamos todos muy contentos con eso, excepto Luis Fortuño, tu compañero de papeleta, Pedro. La realidad es que si fuera cierto lo que acaba de decir Pierluisi aquí, no estuviera en quiebra la tarjeta de salud, mi salud realmente estuviera funcionando, no estuviera en quiebra el oncológico y no estuvieran coqueteando con una privatización de centro médico que lo admitió la semana pasada y ahora viene aquí a cambiar la historia. La realidad es que hace falta un comisionado residente que vaya de frente a hablarle al Departamento de Salud Federal de que aquí en Puerto Rico hace falta un tratamiento distinto en el manejo de los programas que están disponibles de Medicare y Medicaid para nosotros poder en Puerto Rico volver a tener un sistema integrado de salud, que era lo que teníamos antes del desmantelamiento del sistema de salud de la época de Pedro Rosselló, cuando tú eras secretario de Justicia y Luis Fortuño era secretario de Desarrollo Económico. El país y su salud van barranco abajo porque están en manos equivocadas. Por eso hace falta el 6 de noviembre rescatar a Puerto Rico bajo el Partido Popular Democrático. Gracias, Rafael Cox Salomar. Ahora el turno es de Sadia Sepguillont. Soy el único candidato a comisionado residente que tiene una preparación formal como médico, además de eso de medicina preventiva. Conozco cómo son los detalles de la medicina en Estados Unidos, sé lo difícil que es trabajar allá y sé que nosotros los puertorriqueños tenemos que tener realmente una agenda muy apretada en cuanto a esto. El Medicare, que es un problema que tenemos aquí en Puerto Rico porque no hay igualdad, es algo que debemos tener todos los puertorriqueños y que hay que luchar. Hace 100 años, cuando llegaron los americanos aquí, nos prometieron que nos iban a dar la igualdad, prometieron en un contrato que dijo el general Smiley cuando hizo su proclama que todos los puertorriqueños serían iguales. 100 años después nos encontramos que hay diferencia. Ese contrato hay que cobrarlo y para eso quiero ir a Washington. Bien, muchas gracias. Ahora cada candidato tendrá 30 segundos para reaccionar a lo que han planteado los demás. Comenzamos de inmediato con Félix Córdoba del PPT. Adelante. La ley 72 de 1993 y otra ley del 1996 privatizaron nuestro sistema de salud. Lo que hicieron fue que convirtieron la salud en un negocio, en algo que se utiliza para obtener lucro. Tu salud no debe ser una mercancía. Tu salud debe ser un derecho que debes recibir adecuadamente en un sistema que abarate los costos actuales, precisamente porque tenemos que acabar con el lucro relacionado con la salud. Gracias. Pasamos de inmediato con Juan Mercado. Adelante. Oiga, Cox, le agradecerá a usted. Yo no tengo nada que agradecerle a los americanos. No se puede entregar la salud de los puertorriqueños a otros. El Obamacare es algo incierto, que no depende de los puertorriqueños. Más aún, ni del mismo presidente de los Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí populares y PNP tienen que cargar una cruz muy grande. Uno, la cruz de los republicanos y otro, la cruz de la colonia. Gracias. Ahora el turno le corresponde a María de Lourdes Guzmán. Adelante. Pues yo creo que ya debemos terminar con el discurso de quién busca más fondos federales de los norteamericanos y que a fin de cuentas nosotros seguimos con un sistema de salud que es realmente vergonzoso, que establece una diferencia entre los que son pobres y los que son ricos. Y como dije previamente, aquí los partidos principales no hacen absolutamente nada con acabar la injusticia que significa el que haya unos intermediarios lucrándose del dolor y el sufrimiento de los demás. Y en cuanto a los veteranos, parece mentira realmente que lo que el procurador del veterano propone son 2 cementerios en vez de más hospitales. Muchas gracias. Pasamos de inmediato con Pedro Pierluisi. Adelante. Yo siempre hablo claro aquí y allá. Y por eso nos ha ido bien en Washington durante mi gestión. Consistentemente reclamo lo justo como ciudadanos americanos que somos. Porque yo no digo que soy ciudadano americano para ciertas cosas y después para otras pido un trato diferente. Esa consistencia, ese poder de convencimiento que yo he tenido en estos años es lo que ha logrado que se triplicaran los fondos federales para la salud de nuestro pueblo y es lo que va a lograr que yo obtenga la paridad si tú me das el apoyo. Gracias, Pedro Pierluisi. Pasamos de inmediato con Rafael Cox Salomar. Adelante. Pedro, pero ¿en qué país tú vives?
Si realmente aquí en Puerto Rico, si uno se pasea por el centro médico, ve que los pacientes están allí languideciendo en camillas, en los pasillos, y que ni siquiera hay aire acondicionado en muchos lugares, en centro médico y en otros hospitales. Ustedes han sido un fracaso en el manejo de la salud del puertorriqueño y lo que han hecho es un atraco a mano armada a la salud de la gente de Puerto Rico. Gracias a Rafael Cox Salomar. Y finaliza este turno Sadia Sept Guillón del PPR. Adelante. Es que no hay ninguna vergüenza en ir a pedir lo que nos corresponde. Aquí se está hablando de que si estamos pidiendo realmente, la realidad es que los puertorriqueños no se nos da lo que nos corresponde en igualdad como ciudadanos americanos. Y en ese sentido ni siquiera tenemos la mitad de lo que los otros estados reciben en Medicare. Nosotros necesitamos llegar a la paridad porque es lo justo, todos somos iguales. Y en ese sentido, pues tenemos que ir a Washington a luchar por eso. Gracias a los candidatos y a ustedes, amigos. Los invitamos para que continúen con nosotros porque en los próximos minutos se debatirá sobre la propuesta enmienda para limitar el derecho absoluto a la fianza. Alex.